Eh, un poco en resumen, ya gracias por la presentación eh, inicial. Actualmente yo me desempeño como ingeniero de proyectos dentro de WEG Ecuador. WEG es una multinacional que tiene presencia en varios países a nivel mundial, tanto con fábricas como con filiales comerciales y filiales que se dedican a la generación o a la gestión de proyectos. Hoy por hoy estoy enfocado en el tema de transformadores. Sin embargo, mi paso dentro de la oficina ha sido por varias áreas de negocio dentro de esas motores eléctricos, como es el enfoque de hoy día. Esta es una presentación para la Escuela Politécnica Nacional. Soy exalumno de ahí de la Escuela Politécnica y puedo decir que ha sido una de las gratas experiencias que he tenido, y el impulso que tuvo en mi carrera fue gracias a los conocimientos adquiridos ahí, ¿no? Bueno, voy a permitirme unos minutitos nada más para mostrarles de lo que se trata WEG. WEG es una empresa multinacional, como les decía, es de origen brasilero. Dentro de WEG tenemos 5 áreas de negocio principales, que son motores, automatización, energía, transmisión, distribución y pinturas. Hoy nos vamos a enfocar en la primera línea de negocio, que son motores eléctricos. Motores eléctricos son eh, Motores eléctricos es el fuerte de WEG. Hoy por hoy nosotros estamos como líderes en el mercado nacional ecuatoriano. Todo lo que son motores industriales, motores residenciales, que ya vamos a ver en detalle en un momento, prácticamente un gran porcentaje del mercado ecuatoriano es nuestro, ¿no? WEG, la palabra WEG, de donde viene el nombre de la empresa, fue debido a las iniciales de los 3 fundadores. Esta empresa fue fundada en 1961, ya son 60 años de existencia a nivel mundial. Aquí en Ecuador tenemos poco más de 8 años y yo estoy 8 años ya en la oficina. Dentro de los segmentos de negocio que nosotros podemos atender con todas las líneas de negocio que les había dicho, están generalmente agroindustria, bebidas y alimentos, papel celulosa, ingenios azucareros, minería, generación de energía, tanto eólica, solar, infraestructura, siderurgia, todo lo que son eh, acerías, petróleo y gas, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Las áreas de negocio siempre son importantes mencionar para saber la cartera de equipos que nosotros tenemos por ofertar y las soluciones que podemos brindar a todos estos segmentos de negocio que son presentes aquí en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Como les decía, nosotros nos vamos a enfocar hoy por hoy en lo que son motores eléctricos que tienen una gran participación y gran presencia en todas las industrias. Ustedes están viendo ahí, nosotros tenemos 3 líneas de negocio dentro de lo que son motores eléctricos específicamente. Una línea que es residencial, que está enfocada un poco más en motores de consumo masivo. De hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de estar en algunas ferreterías, en Kiwi, por ejemplo, van a encontrar motores de nuestra marca que son consumibles, ¿sí? Son aplicaciones sencillas, por así decir. Una segunda línea sería lo que son motores industriales que te necesitan ya un poco más de ingeniería, un poco más de detalle. Los iniciales prácticamente son como reposición. Un motor que sale, voy y adquiero un motor de la misma potencia y se acabó. O sea, no hay mucho que hacer ahí. Pero dentro de motores industriales nosotros debemos dar una solución. Conocer, por ejemplo, si está en temperie, si existe polvo, si existe humedad, qué tipo de esfuerzos va a tener, cuál es la posición de instalación del equipo, etcétera. Y motores industriales o de gran porte, como ven en la imagen de la derecha, son motores que eh, generalmente son el corazón de la planta. Esto se ve muchísimo en los molinos de bolas de las cementeras, ¿no? De las grandes cementeras, Holcim, por ejemplo, ¿sí? Ok, viendo la primera línea de negocio que teníamos, que son motores eléctricos, ya vimos algunos ejemplos y sus 3 derivaciones, siempre es importante mencionar cómo mover y cómo administrar la energía y entregar energía correctamente a los motores. Es por eso que tenemos la línea de automatización. Aquí entra mucho de lo que ustedes han visto dentro de la carrera, ¿no? Todo lo que son sistemas de protecciones, fusibles ultra rápidos, breakers, sistemas de accionamiento, todo lo que son contactores,
pulsadores, etcétera. Y hoy por hoy se está teniendo mucha tendencia a utilizar ya lo que son arrancadores suaves y variadores de frecuencia, ¿sí? Entonces, esta es la forma de cómo yo administro correctamente la energía y le entrego adecuadamente al motor para que cumpla la función para la que está destinado, ¿no? Entonces, por eso me permito mencionar ahorita automatización, que sería entregar la energía adecuada al motor, ¿ok? Con productos sueltos, como ustedes ven, botoneras, contactores, arrancadores, variadores, yo lo que puedo hacer es una solución global, una solución completa que ya permita al usuario final tener, por ejemplo, migrar a un sistema SCADA o tener tableros que ya que se dediquen a la, al suministro adecuado de energía y a toda la aplicación, ¿no? Un poco lo que les acabo de decir es que nosotros con las líneas de negocio que he mencionado desde el inicio, nosotros podemos hacer desde la generación, ya sea solar, eólica de energías alternativas o hidroeléctricas, por ejemplo. Pasamos a lo que es transmisión y distribución, ahí vienen subestaciones eléctricas, transformadores de potencia. Pasa por los transformadores de poste, esto llega a un sistema de protecciones, un sistema de maniobra, que también lo tenemos, y finalmente llega a todo lo que es conversión de energía, control y todo lo que es propulsión y tracción, que vendría ya el área de motores, ¿no es cierto? Todo esto necesita pinturas, que es nuestra quinta área de negocio. Hoy nos vamos a enfocar en lo que son motores eléctricos, que sería ya tracción, propulsión, es decir, ya el consumo energético y la transformación de energía eléctrica en energía mecánica, que básicamente es lo que hace el motor eléctrico, ¿sí? Ok, mencionando ya un poquito más en detalle y enfocándonos de lo que son motores, nosotros tenemos dos tipos de motores, un motor trifásico y un motor monofásico. Los motores trifásicos, ustedes están viendo ahí un despiece del motor. Básicamente es un estator, ¿sí? O carcasa que ustedes ven ahí, es el punto de fijación que va anclado hacia la aplicación. Esto va a tener dos rodamientos, ¿sí? Un rodamiento frontal, un rodamiento delantero y un rodamiento trasero. Ahí va asentado el eje del motor y por inducción se genera el momento en que yo inyecto energía alterna a los puntos, a los terminales del motor, se crea un campo y ese campo va a empezar a generar la rotación del motor en un sentido u otro. Básicamente ese es el despiece del motor eléctrico, es un estator, un rotor asentado en dos ejes al que se le inyecta energía alterna, se genera un campo y crea un movimiento. Entonces, por eso les decía, lo que me permite es transformar la energía eléctrica de la red en energía mecánica y hacer un movimiento, ¿sí? Un movimiento en cualquier aplicación que yo tenga. Este es un motor trifásico, ¿sí? Y esto es un motor monofásico. Si ustedes se fijan físicamente, la diferencia principal entre el uno y el otro es que un motor monofásico, por ejemplo, va a tener capacitores, ¿sí? Ustedes posiblemente ya han visto esto en detalle dentro de los estudios que tienen en la carrera, pero el modo más sencillo de distinguir un motor monofásico de un trifásico es que el monofásico siempre va a tener un capacitor, ¿sí? Sea capacitor de arranque o capacitor permanente, pero va a estar presente un capacitor. En lo que se refiere a potencias, un motor monofásico máximo yo voy a llegar hasta unos 10 HP o 12.5 HP como máximo. Fuera de ese rango, un tamaño mayor en motor monofásico ya resulta un proyecto demasiado caro. Entonces, por eso ya se utiliza muchísimo lo que es hoy por hoy transformadores trifásicos. Ecuador y algunos países de Sudamérica todavía siguen utilizando mucho el motor monofásico. Sin embargo, países que están en Europa o en Norteamérica, ya la tendencia es básicamente tener todo o migrar todo a sistemas trifásicos. ¿Por qué? Porque yo con los sistemas trifásicos voy a evitar, primero, desbaratar los motores trifásicos, son costos de energía. Y finalmente, si yo hago el paquete completo, es decir, un motor accionado por un arrancador suave o un motor accionado por un variador de frecuencia, estos equipos electrónicos ya se encargan de suministrar adecuadamente la energía al motor. Entonces, en tiempos de durabilidad y mantenimiento, un motor trifásico siempre va a ser mucho más ventajoso que un motor monofásico. Sin embargo, se sigue utilizando en aplicaciones pequeñas, en bombas,
principalmente, que son aplicaciones sencillas, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que se maneja hoy por hoy en lo que se refiere a motores eléctricos, ¿sí? Cada motor eléctrico que nosotros tenemos, vamos a entregarlo con vamos a tener una placa de identificación. Esto es importante y esto va a tener cualquier marca, ¿sí? En nuestro caso, nosotros como web siempre utilizamos una placa de acero inoxidable que con el paso del tiempo no se va a desgastar y va a estar grabada como para que ustedes tengan toda la información correspondiente. En honor al tiempo, nosotros lo que vamos a hacer es enfocarnos en ciertos puntos principales con los cuales yo puedo ir a buscar un motor o yo puedo empezar a buscar la selección del motor, ¿sí? Hay muchos más, pero se pueden ampliar la información en futuras oportunidades o en todo caso está disponible la información que les voy a enviar por correo electrónico. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros vamos a tener acá la placa en la parte superior es un ejemplo de una placa de un motor trifásico. Y en la parte inferior vamos a tener la placa de un motor monofásico. Como ven, el detalle de una placa de un motor trifásico, que es lo más usual, es mucho más detallada, ¿sí? Entonces, los motores trifásicos dependen mucho y lo que quisiera que ustedes tengan en cuenta es que es de gran uso dentro de la industria. Ya vamos a ver las porciones de consumo energético que tienen este tipo de motores dentro de la industria y por qué es importante conocer mucho el detalle de este tipo de equipos, ¿no? Ok. En la placa que ustedes tienen ahí, cada uno de los puntos son importantes y se puede ver en detalle acá, ¿no? Va a estar el código de motor, el número de fases, la tensión. De todos estos 17 puntos que están expuestos ahorita, lo que nos vamos a enfocar son en los 5 principales con los cuales yo puedo ir a buscar o puedo adquirir un motor eléctrico dentro del mercado, ¿no? Esa es una fotografía de los motores eléctricos y vamos a entrar a ver los 5 conceptos básicos que vamos a tener, ¿sí? Potencia. Este es el primer punto y el más importante. Yo al momento de definir la potencia prácticamente ya estoy primero, posiblemente ya estoy diciendo que va a ser un motor trifásico o un motor monofásico. Como les decía, un motor monofásico máximo va a llegar a una potencia de 12.5 en 2 polos. Ya vamos a ver de qué se tratan los polos. Entonces, si alguien me pide, por ejemplo, o está buscando seleccionar un motor de, qué sé yo, 100 HP, automáticamente ya sé que es trifásico. La potencia es la fuerza que el motor produce para mover una carga. Entonces, dentro de las industrias, ustedes siempre van a tener un montón de aplicaciones que usan motor eléctrico. Pueden tener bombas, molinos, bandas transportadoras, eh, ventiladores, eh, pueden tener ustedes sistemas de movimiento lento con reductores de velocidad, por ejemplo. Son muchas aplicaciones dentro de la industria. Pero ¿para qué sirve? Yo empiezo primero con la potencia porque la potencia es la que a mí me permite mover mi carga, ¿no? A una determinada velocidad. Generalmente esto se da en HPs, en horsepower o en kilovatios. Dentro del mercado ecuatoriano generalmente lo que se trabaja es en HPs, ¿no? Pero se tiene la equivalencia entre HP y kilovatios sin problema, solo son un cambio de unidades nada más. Entonces el primer punto es la potencia. En la placa que les había indicado, la potencia está en color rojo, ahorita resaltado. Entonces yo voy a tener 55 kilovatios, prácticamente 75 HPs, que sería el primer paso, potencia. ¿Ok? Luego pasamos a la velocidad. Siempre es importante el segundo punto, la velocidad. Depende de esto, la velocidad de rotación del eje voy a permitir o mi aplicación de acuerdo a la que mi aplicación necesita. Entonces, de acuerdo al número de polos, yo voy a tener determinadas revoluciones por minuto. En Ecuador, toda la red es a 60 hercios, a excepción de Refinería La Libertad y otros puntos, por ejemplo, en los astilleros o algunos barcos trabajan a 50 hertz. Sin embargo, el resto del país está a 60 hertz. Es decir, que nos sirve a nosotros la tablita de aquí para decir, 2 polos yo tengo 3600 RPMs
4 polos yo tengo 1800 y lo usual que tenemos es hasta 8 polos, 900 RPM. Es decir, a mayor número de polos, menor es la velocidad de rotación. A menor velocidad, yo voy a tener más torque, voy a tener más fuerza para mi aplicación. ¿Ok? Entonces, siempre es importante, el primer punto, la potencia. Segundo punto, la velocidad. Dentro de las industrias, lo que es más usual y se puede conseguir en el mercado, o la mayoría de aplicaciones tiene, son motores de 2 y de 4 polos, ¿sí? De 6 y 8 polos, o sea, rotaciones de 1200 o 900 de RPM no es tan comercial, pero ustedes se van a topar mucho con motores de 2 y de 4 polos, 3600 de RPM y 1800 de RPM, que es lo que la mayoría de aplicaciones tienen, ¿sí? La velocidad está señalada dentro de la misma placa que yo les había mencionado. Ya tuvimos la potencia, ahorita tenemos la velocidad. Entonces, hasta aquí yo ya voy segregándome la selección de mi motor. Yo sé que es un motor de 75 HP a 1800 RPM. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Continuemos. Si ustedes se fijan en la tabla que estamos viendo ahorita en la velocidad, aquí dice 1800 RPM. Esas es las velocidades nominales o las estándar que se manejan, ¿ok? Pero físicamente, si ustedes van a una placa de un motor, si se fijan, por ejemplo, dice un motor de 1780 RPM. No llego a las 1800, pero eso ya es algo intrínseco del motor de inducción, ¿sí? Del motor de inducción jaula de ardilla, que es lo que estamos viendo ahorita. Ese tipo de motor, al momento que yo tengo un eje en contacto con rodamientos, siempre voy a tener un deslizamiento. Ese deslizamiento hace que no llegue a las 1800 RPM exactitas porque es un motor asincrónico. Si este tipo de motor eléctrico es asincrónico. Si yo quisiera migrar por alguna aplicación o algo, necesito un motor sincrónico, ya son aplicaciones demasiado especiales y generalmente son potencias extremadamente elevadas, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se utiliza son este tipo de motores que tienen un deslizamiento. No llego a las 1800 exactitas, pero para mi aplicación funciona sin problema, ¿sí? El tercer punto importante es la tensión. Nosotros hablamos de tensión o el voltaje que se le conoce en campo. Aquí en Ecuador, nosotros tenemos una red monofásica de 110, 220 y trifásica tenemos 220, 380, 440. Eh, Ciertas aplicaciones en algunos lugares en específico podemos llegar a los 575 voltios también, pero son las más comunes, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace es buscar motores que sean de una potencia estándar, de una velocidad estándar y que trabajen a las tensiones de las normales, ¿no? 220, 380, 440 voltios, hablando de motores trifásicos. Si ustedes se fijan acá, en la placa también va a estar siempre mencionado cuál es el valor de tensión al que yo puedo conectar mi motor. Los motores eléctricos van a venir con algunos terminales, algunos cables para conexión. Dependiendo del tipo de terminales o dependiendo del tipo de conexión que yo pueda realizar a mi motor, yo voy a poder alimentar con 220, con 380 o con 440 voltios el mismo motor. Es decir, que yo con un mismo motor de 75 HP, 1780 RPM puedo alimentar con esas tres tensiones, configurando como se muestra en el lado derecho. En el lado derecho de la placa, si ustedes ven, ahí tenemos 220, es una conexión doble estrella. 380 doble Y. 24. Si ustedes ven a la debe para el arranque. Entonces, eso ya se ve arranque, ¿sí? Pero la intención de esta gráfica es que ustedes sepan que para un mismo motor vamos a tener las tres tensiones dependiendo de el tipo de conexión de configuración que nosotros hagamos, ¿sí? Entonces, hasta aquí potencia, velocidad y tensión.
¿ok? Todos los motores eléctricos van a ser fabricados bajo normativa IEC en el caso del sistema europeo y NEMA en el caso del sistema americano. Si nosotros nos vamos al sistema IEC, por ejemplo, ahí está la norma, es la 634-1, es la vigente y la que todos los fabricantes de motores tenemos que cumplir. Entonces, cuando yo conecto un motor directamente a una red eléctrica, siempre voy a tener allí una variación de tensión y una variación también de frecuencia. La variación de tensión, de acuerdo a la norma, a mí me permite tener un más menos 5% en lo que es tensión. Es decir, si yo tengo un motor de 440 voltios y mi red es 440 voltios, no pasa nada. Voltios. Pero mi red es 460, tampoco le va a pasar nada porque estoy dentro del 5% que la norma me permite y yo como fabricante garantizo que ese motor va a trabajar adecuadamente con ese nivel de variación de tensión. ¿Okay? Lo mismo sucede con la variación de frecuencia. Este tipo de cuadro que ustedes están viendo ahorita es válido siempre y cuando yo utilice un método de arranque en el cual me cuelgo directamente a la red. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un motor accionado por arranque directo, por estrella triángulo o arrancador suave, donde al final de todo el proceso de arranque mi motor se queda ligado directamente a la red, entonces es válido este cuadro. El momento en que yo utilizo un variador de frecuencia para accionar el motor eléctrico, esto de aquí deja de existir. ¿Por qué? Porque el motor, el variador de frecuencia es el encargado de pasar la energía a C, transformarla en DC y luego nuevamente hacer una inversión y entregar la energía adecuada al motor. Entonces ahí no se nota mucho el tema de frecuencia, el tema de tensión, porque todo el trabajo lo hace el variador y le entrego adecuadamente la energía al motor. ¿Ok? Entonces recuerden aquí, este cuadro siempre es válido con arranque directo, con estrella triángulo y con arrancador suave. Si nos vamos con variador, el variador prácticamente hace todo el trabajo. ¿Ok? Entonces, siempre importante para nosotros potencia, velocidad, tensión. Vamos a la frecuencia. La frecuencia también es importante. ¿Por qué? Ecuador es un país en el que hay mucha industria que se importa en materias o maquinarias para líneas de procesos. Si, por ejemplo, muchas de estas líneas de procesos son adquiridas en países o, por ejemplo, en China o en otros países que tienen 50 Hz, las máquinas llegan acá a 50 Hz, pero nuestra red es a 60. Entonces tenemos que estar claros que el momento en que se pida una cierta máquina, una cierta aplicación o línea de proceso completa, debe traerse para 60 Hz, para lo que nosotros tenemos acá en Ecuador. Es importante mencionar eso porque al contrario, hay algunas industrias ecuatorianas, por ejemplo, que realizan máquinas y exportan algunas soluciones a otros países. Entonces, esos fabricantes deben estar en la capacidad de enviar su equipo dimensionado de tal manera que cumpla con la frecuencia para el país al que va a ser instalada esa máquina. Entonces, siempre es importante tener el valor de frecuencia, ¿no? La frecuencia igual viene colocada en la placa, ¿sí? Hasta aquí todos los datos están en la placa. Y el quinto punto importante dentro de las aplicaciones que se ven en campo es el frame o carcasa o tamaño del motor. Nosotros dentro del frame, como normativas, tenemos la IEC y tenemos la NEMA. La IEC, como ustedes saben, esa va o viene dada en milímetros, mientras que la NEMA viene dada en pulgadas. ¿Qué tiene que ver esto? Nosotros como fabricantes vamos a realizar que todas las medidas sean hechas en milímetros. Si, por ejemplo, el momento que estoy dentro de una planta y existe alguna emergencia, yo tengo que hacer un cambio rápido de un motor por otro. Pero si el motor que está afectado es IEC y quiero colocar un NEMA, sí o sí voy a tener que hacer ciertos arreglos. Subir un poco o tengo que maquinar el eje para que coincida con milímetros. Es decir, las dos unidades de medida son diferentes. El proceso, la potencia, todo lo que tiene que ver con entrega de torque, todo ese tipo de cosas es el mismo, pero físicamente los motores tienen ciertas diferencias.
Entonces es por eso que si nosotros tenemos una línea de proceso IEC, pues los motores que tengamos de reemplazo o los que tratemos de seguir utilizando sean IEC. Si yo empiezo a mezclar normas, es muy complicado el momento que haya emergencias. ¿Sí? El frame viene dado por la altura que existe. Es la altura H que ustedes ven en su derecha, es la altura que está desde el piso hasta el centro del eje. ¿Ok? Si, por ejemplo, nosotros tenemos un motor que tenga en esa altura 90, entonces es un motor carcasa 90. Si tenemos 112, va a ser un motor tamaño 112, hablando de la norma IS. Esto se entiende un poco mejor en la siguiente diapositiva. Si ustedes se fijan al lado izquierdo, en rojo se encuentra la norma NEMA y en negro se encuentra la norma IEC. Hasta hace unos 4 años más o menos, Ecuador no tenía definido todavía si netamente somos IEC o netamente somos NEMA. Aquí en Ecuador existe una mezcla grande de ambas normativas en lo que es industria. Por ejemplo, el sector petrolero está muy enfocado en norma NEMA, mientras que el sector industrial, por ejemplo, de la sierra, de la costa, está muy por el lado de IEC. En especificaciones, en cuanto a rendimientos y todo, prácticamente es lo mismo. La diferencia está un poco en las pruebas que se realizan en una normativa y otra. Ambas son buenas, ambas funcionan, pero ya depende un poco el enfoque de la industria. Hace algunos años Ecuador ya definió y nosotros como Ecuador ya nos acogimos a la norma IEC. Entonces, hoy ya sabemos que somos IEC. Entonces, sería válido que nosotros trabajemos con la normativa y medidas IEC, carcasa 90, carcasa 112, son carcasas ya estándar que se vienen trabajando en Ecuador. Entonces, el mensaje de esta parte es que siempre hay que tener en cuenta el tema de la carcasa para poder hacer reemplazos y segundo, que nosotros como Ecuador ya somos IS. No impide el hecho de que vengan motores Norma NEMA, pero la mayoría que se encuentren en el mercado van a ser IS. ¿Okay? Entonces, resumiendo un poquito los conceptos básicos que nosotros tenemos dentro de los motores, una forma un poco rápida, digamos, de seleccionar un motor sería a través de su potencia, la velocidad, la tensión a la que va a funcionar, la frecuencia, obviamente, y el tamaño del motor eléctrico. Yo con esto ya puedo segregar muy bien un motor eléctrico y poderle dimensionar adecuadamente, ¿no? Ok, el resto de informaciones que ustedes ven ahí en la placa van a tener corrientes, van a tener factor de servicio, van a tener rendimiento, el peso del motor que es importante, a qué nivel de altitud va a estar instalado el motor, los rodamientos, el tipo de grasa al que va a estar, que se utiliza para lubricar los rodamientos del motor. Es decir, toda la información va a estar indicada en la placa. Este es el, la hoja de vida, digamos, del motor eléctrico y es como nosotros podemos hacer el reemplazo de una marca con otra, ¿no? Hemos hecho varios reemplazos aquí en el país, incluso de máquinas grandes. Una de las más grandes que hemos instalado es una de 3.600 kilovatios, que vendría a ser como 4.500 HPs. Entonces son motores ya de gran porte, ¿no? Ok, nos quedamos con esto entonces, conceptos básicos, potencia, velocidad, tensión, frecuencia y el frame o carcasa o tamaño, ¿no? Ok. Vamos a entrar un poco a hablar en el tema de eficiencia energética, es algo que está muy en boga, digamos, acá en Ecuador y que en otros países donde el costo de energía eléctrica, que es más elevado, las industrias le prestan mucha más atención, ¿no? Mientras la energía empieza a costar un poco más, entonces lo mejor que puede hacer una industria es tratar de ahorrar el tema de eficiencia energética en motores eléctricos, ¿ok? Nosotros vamos a tener aquí una primera curva de la línea de motores W22 que nosotros tenemos y comercializamos aquí en el país. Hace algunos años les decía, nosotros tenemos motores que ya sabemos que nos acogimos a la normativa IEC, es por eso que se muestran aquí eficiencia IE1, IE2, IE3, IE4. Y segundo, Ecuador eh,
ya puso como normativa también que lo mínimo que se puede comercializar o las empresas pueden comprar aquí en Ecuador es alta eficiencia, es decir, IE2. Hasta hace algunos años nosotros podíamos comercializar motores IE1 de eficiencia estándar. Hoy por hoy Ecuador está en eficiencia IE2, que es alta eficiencia. En algún momento pasaremos de eficiencia premium y así sucesivamente hasta llegar a super premium como en otros países. ¿Okay? ¿La idea qué es? La idea o el concepto de eficiencia energética es que mientras más eficiente es mi motor, mejor aprovecho la energía. Y si mejor aprovecho la energía, hay energía ahí que yo no estoy consumiendo. Entonces, por ende, yo por esa energía que no consumo, no pago. Entonces, no tengo que pagar en la planilla eléctrica, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan desde en el eje X, ¿no? Del lado izquierdo al lado derecho, ustedes tienen la potencia en kilovatios y en el eje Y van a tener la eficiencia. Entonces, ahí está dibujada la curva de eficiencias, de la eficiencia estándar, la gris, que nosotros teníamos hace algunos años, y ahora la línea celeste que se comercializa acá en Ecuador. ¿Ok? De esta gráfica que ustedes están viendo, a medida que la potencia es mayor, si ven, se puede ver que las gráficas de las curvas se van juntando prácticamente una con otra, o sea, la diferencia es mínima. ¿Sí? Ya vamos a entender por qué. ¿Qué sucede en las potencias bajas? Dentro de la industria, potencias bajas puede conocerse hasta unos 20, 25 HP más o menos, o 15 kilovatios que está puesto ahí. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo nosotros nos fijamos si nosotros nos fijamos en las potencias bajas, quisiera que por favor miren la gráfica en el eje X en donde dice 1.1 kilovatio. Si yo voy hacia arriba hasta la línea gris, 1.1 kilovatio quiere decir que yo tengo una eficiencia más o menos de un 80%. En la misma potencia, 1.1 kilovatios, si me voy a la línea celeste, voy a tener una eficiencia de 84%. ¿Qué quiero decir con esto? Que en potencias pequeñas, el salto de una eficiencia a otra es mayor. En puntos porcentuales es mayor. Paso, en el ejemplo, paso de 80 a 84. Son 4 puntos porcentuales importantes que yo tengo en potencias bajas. ¿Ok? Vamos a potencias mayores. Por ejemplo, un motor de 100 HP, que sería 75 kilovatios. En el eje X, 75. Si hacemos el mismo ejercicio, ¿no es cierto? En la línea gris, yo voy a tener por ahí un 93%. Y si voy a la línea celeste, voy a tener un 94%. Entonces, el porcentual de diferencia entre en motores de potencias grandes es pequeño. En potencias bajas, un 3, 4%. En potencias altas, 1 o a veces hasta menos que 1%. ¿Ok? ¿Esto a qué se debe? Se debe a que básicamente un motor eléctrico está dentro de una carcasa estándar, o sea, hagan cuenta que es una cajita, ¿sí? El estator que nosotros le vimos del despiece inicial. En ese estator yo tengo un tamaño físico en el cual yo puedo meter material y sacar potencia. Pero llega un punto en donde yo ya no puedo meter más material, entonces tengo que colocar un motor más grande, una carcasa más grande. A medida que un motor es cada vez más grande, tiene mayor forma de disipar el calor y de esa manera aprovecha mejor la energía. Es por eso que en potencias altas ustedes ven que las líneas de eficiencia prácticamente van juntándose una con otra, ¿sí? Entonces, en motores más pequeños es mucho más notorio el salto de eficiencia entre uno y otro debido a que si yo pongo un poquito de material en un motor más pequeño, ya voy a tener un cambio bastante considerable. En motores tan grandes ya no se ve mucho, ¿no? ¿A qué vamos con todo esto? ¿Ok? Dentro del consumo energético a nivel mundial, el equipo que consume energía eléctrica, todo lo que es luminarias, UPS, todo lo que son carros, todo lo que utilice energía eléctrica, ¿sí? El 40% de toda esa energía consumida a nivel mundial básicamente son motores eléctricos. ¿Ok? Entonces, puede que haya muchas casas, mucha iluminación,
pero llega una industria que consume mucha energía 24 horas al día, entonces el consumo energético en motores eléctricos a nivel mundial es 40%. Ahora, si nosotros segregamos y miramos una industria en general, por ejemplo, una papelera, dentro de una papelera nosotros vamos a tener entre un 65 a un 70% del consumo energético de toda la planilla eléctrica va a ser solamente por motores eléctricos. ¿Qué quiero mostrar con esto? Si a nivel mundial el consumo energético es 40% de motores y se estima que dentro de una industria, segregándole y dependiendo del tipo de industria, nosotros vamos a tener un consumo entre el 60 y el 70% solamente por motores eléctricos. Entonces, si yo estoy hablando de ser eficiente con la energía eléctrica y aprovecharla, un foco en el que yo tengo que colocar mucha atención es justamente motores eléctricos. ¿Ok? Para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Y en números redondos un poco. Un motor eléctrico de 15 HP en el mercado puede costar por ahí unos $650, por poner un ejemplo. Si yo le hago trabajar 24 horas al día, 30 días al mes, y con un costo del kilovatio hora de unos 10 centavos, por ejemplo, para hablar de números redondos, quiere decir que el costo de adquisición de mi motor eléctrico es $650. Pero el gasto que yo pago en planilla eléctrica por el consumo de energía de ese motor es $792. El consumo energético llega a ser incluso superior al costo del equipo. Entonces, ¿qué voy? El momento en que yo estoy dentro de una industria y tengo que hacer reemplazos de motores, tengo que optimizar líneas, no solamente tengo que fijarme en el costo del equipo, sino también tengo que fijarme en el consumo energético que voy a tener en esa línea de proceso. Entonces, no solamente es jugar con el costo de compra, sino también con la energía que voy a consumir adecuadamente dentro de esa instalación. Y ustedes saben que cualquier cosa, cualquier ahorro que haya dentro de cualquier industria, y si yo logro optimizar costos en cualquier industria que ésta sea, el producto final que haga esa industria va a tener un mejor costo, por ende va a tener un mejor precio en el mercado. Entonces, hablando de energía eléctrica y enfocándonos nosotros en motores, dentro de una industria, con el ahorro energético que nosotros podemos hacer, o sea, con lo que no pagamos en planilla eléctrica, ese costo que yo me ahorro, puedo seguir haciendo el cambio y migrando hacia eficiencias energéticas superiores. ¿Sí? Esa es la lógica que se utiliza para optimizar costos dentro de las industrias, ¿no? Aquí le van a ver un poco más claro. No es una regla general, sí, porque depende mucho de la potencia del motor y de la aplicación que nosotros tengamos para ese motor. Pero un motor que sea bien cuidado, que sea bien tratado, por ejemplo, uno de 40 HP va a costar por ahí unos $2,000, por ejemplo, ¿sí? La adquisición es de $2,000. Yo en mantenimiento, lubricando el motor, cambiando rodamientos, alineando, o sea, haciendo un mantenimiento adecuado, más o menos se dice que puede estar por el 1,5% de toda su vida útil. Y la energía consumida por ese motor llega a ser más o menos 96%. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan en el costo que nosotros tenemos, a nosotros nos costó 2,000, pero ese motor en toda su vida útil puede llegar a consumir hasta $76,000 de energía eléctrica. Si yo logro comprar un motor que sea mucho más eficiente, ¿sí? Ya no voy a pagar 76,000, sino pagaré 73, 72. Ese ahorro en dinero hace que mi industria sea mucho más óptima. ¿Ok? Esa es la idea que nosotros utilizamos para migrar a sistemas o motores que tengan altas eficiencias. ¿Ok? Entonces, el foco de atención no solamente debe ser la adquisición, no solamente debe ser el mantenimiento, sino el consumo energético en sí que tienen los motores eléctricos. En la actualidad, por ejemplo, que nosotros estamos desarrollando un proyecto 5, es lo top que tenemos nosotros aquí en Ecuador en cuanto a consumo energético, ¿no? Es un proyecto que está viabilizándose en los próximos meses acá. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto que les menciono acá? Un momento en que nosotros vamos a la industria y por tomar el mismo ejemplo, una papelera.
Una papelera, este es un caso real, en Guayaquil más o menos están pagando por consumo energético unos 350.000 mensuales. ¿Ok? ¿Cuál fue nuestro enfoque de negocio? Si nosotros empezamos a hacer cambios de motores de alta eficiencia o eficiencia premium en algunas líneas principales de consumo dentro de esta industria, logramos disminuir esa planilla. Y con esa disminución de la planilla, prácticamente se va adquiriendo nuevos motores que sean mucho más eficientes. Entonces, esa papelera logró optimizar recursos y un momento que se llega a pagar el motor, prácticamente lo demás es ahorro para el cliente, ¿no? En este caso para la industria, cualquiera que esto sea. ¿Cómo podemos mejorar? Y ahí es nosotros cuando ingresamos con los criterios de ingeniería o los criterios que están adquiriendo dentro de la universidad. El primer criterio es la sustitución de motores. Nosotros hemos visto aplicaciones en las que hay motores muy antiguos. El solo hecho ya de colocar un motor que sea nuevo ya significa que yo estoy consumiendo menos energía. Entonces, el primer paso, sustitución de motores. El segundo paso sería redimensionamiento de motores. Sucede mucho que hay ocasiones en que, qué sé yo, en una aplicación necesito 50 HPs, pero por reserva, porque en un futuro va a crecer la línea o lo que sea, en vez de colocar uno de 50, coloco uno de 100. Entonces, si yo coloco uno de 100 esperando en un futuro consumir los 100 HPs, cuando en verdad necesito 50, no se está jugando bien con el tema de eficiencia, ¿no? Lo ideal sería colocar un motor que esté adecuado para esa aplicación y con el consumo adecuado de energía para esa aplicación, no sobredimensionar tanto los equipos. ¿Okay? Y la tercera forma, que es algo muy actual, algo que está sucediendo todo el tiempo, es a través de la automatización de procesos, usando sistemas inteligentes como los variadores de frecuencia que ustedes ven ahí. ¿Ok? Ok. Este sistema de migrar hacia eficiencias premium y super premium está a nivel mundial, ¿no? Hay países en los cuales nosotros en Ecuador tenemos la suerte de tener centrales hidroeléctricas, podemos tener energía solar, podemos tener energía eólica, pero hay países en los que es muy complicado por la geografía que tiene el país. Entonces, a medida que es más complicado generar energía, la energía es más cara. Y mientras más cara es la energía, todas las empresas tratan de lograr sistemas que sean mucho más eficientes, mucho eh, más alineados al sistema ecológico. ¿Ok? Entonces, a pesar de eso, vemos la tendencia a nivel mundial que todos los países están migrando hacia eficiencias superiores, ¿no? Si nosotros tenemos un caso real, un sistema de bombeo, por ejemplo, en el cual yo puedo optimizar la curva de la bomba y puedo automatizar, como les decía, que sería la tercera opción, ¿sí? Yo puedo ahorrar mucha energía y solamente suministrar lo que mi aplicación necesita. Por ejemplo, un sistema de bombeo, no me sirve de mucho tenerle todo el tiempo trabajando a la velocidad nominal si en verdad no le estoy consumiendo. Solamente debería ser encendido el momento que necesito. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros, antes, ¿cómo se hacían los sistemas de presión de agua en edificios, por ejemplo? Ahí lo que se hacía es todo el tiempo tener presurizada toda la tubería y en cada piso tenía que haber una válvula. Esa válvula lo que hace es un poco haciendo el papel como de fusible, digamos, e ir entregando la presión de agua adecuada para cada piso dependiendo de la altitud. Pero obviamente para esto se necesitaba una persona que esté todo el tiempo regulando las válvulas y todo, ¿no? Hoy por hoy lo que se hace es solamente con un sistema, con un variador de frecuencia, por ejemplo, de acuerdo a la curva que ustedes tienen del proceso de la línea azul, yo voy a ir consumiendo mi potencia, como ven en la línea verde, y todo lo demás es ahorro de energía. Quiere decir que lo que les decía, ¿no? Es el concepto. No hay mejor energía o no hay mejor ahorro que la energía que no utilizo. Entonces, es acoplarnos al sistema que tiene esa aplicación de bombeo o cualquier tipo de aplicación. ¿Ok? En Ecuador ya está vigente el reglamento técnico ecuatoriano, el 145 que les mencionaba. Esto habla de que tenemos que migrar a sistemas o a motores de alta eficiencia y en un futuro serán motores de eficiencia premium.
Aquí tenemos algunos tipos de motores que se pueden encontrar en el mercado, no todos son los mismos, siempre va a depender mucho de la aplicación y ahí es cuando les hago un llamado a ustedes como técnicos en los que nosotros tenemos una aplicación, ya tenemos los conceptos básicos principales con los que debo dimensionar el equipo, pero siempre es importante mirar cuál es la aplicación, con qué va a ser accionado, cuál es el ambiente de trabajo, cuántas horas trabaja al día, bajo qué condiciones, cada cuánto va a ser el mantenimiento. Entonces, como les decía, ustedes nos ya van a estar enfocados en una línea un poco más industrial. Al estar en esa línea industrial ya necesitamos un criterio mayor para seleccionar un equipo y colocar o instalarlo, reemplazarlo o como sea. Ahí están viendo ustedes en una fotografía un motor de eje largo, ¿sí? Se llaman JM, son jet Pump Motors. Entonces, son motores de eje largo en los cuales el eje ya entra directamente en los álabes de la bomba y prácticamente es un solo cuerpo el motor con la bomba, ¿no? Bomba de agua. Este otro tipo de motores que ya son motores de imanes permanentes que llegan a eficiencias hasta de IE5, o sea, superan a los IE4, superan a los motores de inducción normal. Ya son motores con imanes, ¿sí? Motofrenos, esto es muy utilizado, por ejemplo, en ascensores. El momento en que ya llega a un piso, tiene un accionamiento mecánico que frena el motor, ¿sí? Para que no sea todo el trabajo eléctrico, sino también mecánico. Tenemos motores que si ustedes se fijan no tienen ni patas, no tienen caja, no tienen ventilador. ¿Por qué? Porque estos son para módulos de extracción de aire. El motor va montado dentro de una tubería y el propio ventilador que va en el eje es el que enfría todo el motor. Entonces la idea es no obstruir el paso de aire con la caja, con el ventilador, con patas, etcétera. Entonces el motor es prácticamente solo la carcasa que va en el centro del ducto. Tenemos motores de gran porte que ya llegan hasta 2.500 kilovatios, un mayor número de polos, son aplicaciones especialmente petroleras, ¿no? Estos motores son los que nosotros vendemos para los sistemas de petróleo en el oriente ecuatoriano. Sí, esta es otra línea de motores también del mismo tipo que puede ser en baja tensión o media tensión. Baja tensión es todo lo que vimos hoy día, menor a 690 voltios. La norma dice menor a 1.000 voltios, pero la tensión nominal que se encuentra acá en Ecuador es hasta 460, 480. Y media tensión que ya sería de 1.000 voltios para arriba, ¿no? Tenemos motores especiales, por ejemplo, este en vez de tener las aletas horizontales, tiene verticales para que en alguna aplicación donde haya mucho polvo, esto caiga, ¿no? O sea, no se queden las aletas horizontales, sino caiga al piso. No hay peor enemigo del motor eléctrico que el calor. Entonces, si yo le tapo a mi motor de polvo, va a tener calentamiento y posiblemente tenga algún problema y se llega a quemarse incluso, ¿no? Estos son motores que son utilizados para sistemas contra incendios. Estos son motores ya de alta tensión, igual para sistemas contra incendios. Motores a prueba de explosión, muy utilizados en refinerías, muy utilizados en bombas de combustible. Sí, motores a prueba de explosión hay de varios tipos, sí, depende mucho del ambiente, si hay presencia de gas o presencia de qué tipo de químicos en el ambiente. Y los motores comerciales que vimos al inicio, los que les mencionaba que se pueden comprar en percha sin ningún problema, ¿no? Estas son las líneas de motores que nosotros tenemos y que se comercializan a nivel mundial y aquí en Ecuador no es la excepción. Vamos con algunos ejemplos. Miren ustedes, estas son líneas de procesos de sistemas de bombeo, ¿sí? Entonces, siempre es importante nosotros, el momento de hacer un reemplazo, indicar al proveedor del motor, por ejemplo, cuál es la función y cómo va a ser instalado el equipo. Entonces, aquí nos damos cuenta de que va a tener una brida, de que va a tener sistemas de protección térmica, va a tener algunas cosas adicionales. Siempre es importante una fotografía de cómo va a ser instalado, cuál es la aplicación, cuál es el ambiente de trabajo. Sí que ya son criterios un poquito mayores que comprar un motor comercial. Por ejemplo, este molino de piedra. Este molino de piedra caliza. Si ven, los motores están totalmente tapados de polvo y ese es el ambiente. Entonces, tiene que ser un motor con un grado de protección superior, debe tener un sistema de monitoreo de temperatura, deben tener sellos especiales, deben tener rodamientos especiales. Entonces, depende mucho de la aplicación
lo que nosotros, para nosotros poder adaptarnos como fabricantes a ese tipo de solución que el cliente necesita. No me sirve de mucho tener un motor trabajando un mes, 2 meses y se me quema por el polvo. Entonces tengo que hacer algo para protegerle bajo esas condiciones de trabajo. Entonces ahí venimos nosotros como técnicos para sugerir y mencionar a la industria qué es lo que se puede hacer, qué se puede mejorar. Y si nosotros anclamos eso unido a sistemas eficientes, pues está cerrado, ¿no? Un poco para mencionar nada más, depende mucho de los métodos de arranque, los más conocidos que ustedes tienen o han visto son arranque directo, estrella, triángulo, el compensador que ya no se utiliza mucho, el electrónico sí, que es el arrancador suave, y hoy por hoy lo que está en boga los variadores de frecuencia, ¿no? Antes, la diferencia en precio entre un arranque estrella triángulo y un inversor de frecuencia era gigante, o sea, era demasiado caro, pero hoy por hoy, a medida que, como todo, ¿no? A medida que la tecnología avanza, los costos disminuyen y mucha de la energía que está siendo consumida en la industria es a través de variadores de frecuencia y arrancadores suaves. Casi está en algunas potencias y aplicaciones, incluso se está igualando el precio de una estrella triángulo, que es mucho más mecánico, versus un electrónico que puede ser un arrancador suave o un inversor de frecuencia. Ventajas entre el uno y el otro. Básicamente el manejo de la corriente al arranque. Un arranque directo va a tener un pico de corriente como en la línea roja que ustedes ven. Un estrella triángulo va a ser un arranque más suave, la línea azul, pero sin embargo, el momento en que yo cambio de estrella a triángulo, siempre voy a tener un pico ahí en el cambio que incluso llega a ser casi de la misma dimensión que el arranque directo, ¿no? ¿Qué desventaja tiene este tipo de arranque? En el momento en que yo arranco directamente o arranco con estrella triángulo, el momento que haya el cambio, yo le meto un pico de corriente al motor y el bobinado interno la protección que tiene el alambre con el que se maneja el motor puede ir sufriendo algún tipo de desgaste. Y si hay un desgaste, se crea un punto caliente, y si hay un punto caliente, en un futuro puede haber algún tipo de corto. Mientras que con un arrancador suave, por ejemplo, que está en línea verde, yo siempre voy a tener un arranque suave y una parada suave. De esa manera voy a alargar la vida útil del motor. Entonces, la vida útil del motor no depende solamente de qué tan bueno es el equipo o qué tan eficiente es el equipo. Depende mucho de la aplicación. No es lo mismo una chancadora de piedra, por ejemplo, que una bomba. Y depende mucho del mantenimiento. No es lo mismo el mantenimiento que se le da a una bomba pequeña dentro de una industria gigante que el tratamiento que se le da a un motor de un molino, por ejemplo. Entonces, y el tipo de arranque también va a determinar qué tan larga va a ser la vida útil del equipo, del motor. ¿Ok? Aquí están algunas ventajas y desventajas entre un tipo de arranque y el otro. Y como les decía, hoy por hoy, mucho se está utilizando el arrancador suave y el variador de frecuencia. Ok, terminamos justito, creo. Espero que les haya servido mucho la información. No sé si tengan preguntas eh, para ser respondidos en estos minutitos que nos sobran. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran mencionar tal vez? No sé, por favor, ahorita tenemos unos minutitos. Si es que quieren algo, quizás nos escuchó, alguna repetición de algo. Aprovechen, muchachos. Fabricio Cañizares. Buenas tardes, buenos días, perdón. Una pregunta respecto a eso de los polos. No entendí muy bien qué función tienen dentro del motor. Ok. Para que se entienda de manera sencilla, hazle cuenta que el número de polos son como imanes. Va a ser como tu norte y como tu sur. Entonces, a medida que tú tienes menor número de polos, aquí, menor número de polos. Si tú tienes un motor eléctrico, ¿no es cierto? Y tienes dos polos, es como que tuvieses un imán, dos imanes, uno en el norte, uno en el sur.
¿Qué pasa? Cuando tú alimentas de energía eléctrica alterna al motor eléctrico, lo que va a pasar es que como es alterna, un momento va a ser norte arriba y sur abajo. El siguiente va a ser sur arriba y norte abajo. Entonces, el polo lo que trata de hacer es seguirle, ¿ya? Si tú te imaginas esto como dos imanes, ¿no es cierto? El momento en que es norte-sur, hay ese tipo de cambio. Lo que hace el rotor es tratar de seguirle. Y como solamente son dos polos, entonces él trata de seguirle muy rápido, porque cambia ¿a cuánto? A 60 Hz, ¿ya? Entonces trata de girar muy rápido. Entonces aquí nosotros vamos a tener 3600 RPM. Ahora, si vamos a tener un motor de 4 polos, entonces el número de polos se aumenta. El rato que hay un cambio de norte a sur, esa distancia que yo le tengo que seguir un polo hacia el norte o el otro polo hacia el sur, es una distancia menor. Entonces la velocidad disminuye en ese caso, ¿sí? Te voy a indicar aquí. Si están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí se ve. Sí. Entonces ustedes van a tener una velocidad que es 120 por F sobre número de polos. ¿Ok? Esa es la fórmula. Entonces, la velocidad a la que voy a llegar, por ejemplo, va a ser 120, ¿no es cierto? ¿Qué frecuencia tenemos en Ecuador? Tenemos 60 Hz. Eso, dividido para dos polos, ¿no es cierto? Ahí nos va a dar los 3600 RPM. ¿Ok? Entonces, esto va bajo fórmula. No voy a llegar a las 3600 RPM exactitas. ¿Por qué? Porque hay el deslizamiento. Pero para que se entienda, si tú le ves al motor eléctrico, ¿no es cierto? De frente, ¿ya? Aquí está el eje. ¿Ok? Acá tienes un polo, por así decir. Y acá tienes otro polo. Solamente estoy graficando, hazle cuenta que son imanes. Este momento yo tengo aquí el norte. Y este momento aquí tengo el sur. ¿Ok? Acuérdense Disculpe, que es ingeniero, energía. está mostrando algo en la pizarra porque no se visualiza, solo está la presentación. Ah, ok. No sé, a ver, déjame ver si es que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí están viendo. Sí, Ok. Sí, que ahí se ve. Ok, entonces esta es la fórmula que les decía, 120F sobre P. Entonces matemáticamente, esta es la fórmula. Pero gráficamente para entender, este es el motor eléctrico que yo tengo. Y si le veo de frente, ¿sí? Al estator le veo de frente. En negro está el estator, en negra en la bombita más pequeña es el eje. Y en rojo voy a estar los polos. Hazle cuenta que son los polos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Viene la onda alterna, ¿no es cierto? Se genera un campo y en un momento va a ser norte y en el otro va a ser sur abajo. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente, que este polo, el rojo, ¿no es cierto? Va a tratar de llegar al sur. Entonces recorre mucha más distancia, ¿ok? Por eso gira más rápido y llega a 3600 RPM, ¿ok? El siguiente momento ahora es el sur arriba y el norte abajo, entonces va a tratar de seguirle y empieza a girar mucho más rápido, ¿ok? Ahora, imaginémonos qué pasa con 4 polos. Ahí van a estar los 4 polos, ¿ok? Va a seguir siendo el mismo norte y el mismo sur, pero la distancia que yo recorro desde aquí hasta llegar acá es menor. Entonces, mi motor va a girar o va a girar más lento. Entonces, con 4 polos yo tengo 1800, con 6 polos tengo 1200 y con 8 polos tengo 900 RPM. Esa es la lógica un poco más visual, digamos, de lo que sucede con el número de polos. Pero matemáticamente es esto de aquí, ¿no? Lo que ven a su lado izquierdo. muchas gracias. Listo, bueno, por cuestión de tiempo, creo que debemos ya dar por finalizado. Si es que quizás hubo alguna duda, pregunta, no sé, Alex, si tienes tal vez apertura, ahí están tus contactos, creo, ¿no? Sí. Sí, sí, no hay ningún problema. Ahí están Entonces, mis datos de contacto y espero que les haya servido. Pues,
tenemos la capacidad de sugerir, mejorar alguna línea de proceso y esa es la idea, ¿no? No solamente conformarnos con lo que está ahí, sino siempre sugerir mejoras. Listo. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Alex Vega por todo su conocimiento, por su experiencia que el día de hoy nos ha compartido. Creo que fue un tema bastante interesante y sobre todo lo importante a esto es que estamos viendo desde la parte de afuera, ¿no es cierto? A veces en la Politécnica como que nos centramos un poquito a la parte teórica y siempre es importante conocer ya de cómo es la realidad, de que nos vengan esas actualizaciones de cómo están funcionando las cosas ahí. Dicho esto, doy por terminada, sin antes no agradecer nuevamente a Alex, muchas gracias por todo y esperemos contar cualquier otra oportunidad con tus conocimientos. Muchas gracias. Seguro, sin problemas. Listo. Gracias a todos, chicos. Por favor, ahí se dejó en el chat un link para que den una encuesta nada más, ¿sí? Y eso sería todo. Entonces, yo en un minuto cierro ya la sesión. Por favor, tengan acceso al link, ¿sí? Gracias, Alex, y una buena tarde con todos. Hasta luego. Ok, hasta luego.